I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires. Muy buenas a todos nuestros espectadores aquí, otro día más en el Polideportivo Tomás de la Era, en el encuentro de la segunda fase de la fase de ascenso a la segunda de pro, a la segunda RFED, que enfrentará al Extremadura Unión Deportiva y al Arroyo Club Polideportivo. Yo soy Juan José Galindo y otro día más aquí, al pie del cañón, me encuentro con Iván Sánchez. Muy buenas, Iván. Muy buenas, Juanjo. Iván, vamos a proceder ya a cantar las alineaciones. Canta tú la del Extremadura y canto yo la del Arroyo, ¿no? Ok, venga. El Extremadura va a jugar con un 4-4-2 y tenemos en portería a Moy Ortega, lateral izquierdo Cámara, lateral derecho Gato, pareja de centrales para Tala y para Envía. Por el medio campo tenemos por medio izquierdo a Dani Pérez, por el medio derecho a David Mosquera y por los dos mediocentros tenemos a César y a Gonzalo. Y luego en los dos delanteros tenemos a Musa. Espérate, porque parece que le están haciendo el pasillo al árbitro. Le están haciendo los dos equipos, Arroyo y Extremadura. Ahora te doy paso otra vez, Iván. El pasillo al árbitro no sabremos por qué será, pero bueno, seguramente tendrá sus razones. Ya volvemos a seguir cantando las alineaciones, ¿no? Sí. Había comentado que el Extremadura jugaba con un 4-4-2, sí, ¿no? Exacto. ¿Quién jugaba? Porque te has quedado en el mediocampo, ¿no? No, ya lo he ¿Ya has dicho contado entera todo. los suplentes también? Los suplentes tengo a Fran Rosa, Estela, Carlos y Asensio. Vale. Y bueno, por el Arroyo Club Polideportivo tenemos en portería a Miguel López. Línea de 4 para el lateral derecho Isaac. Lateral izquierdo Ricardo Durán y pareja de centrales para Dani y David Gallego. En banda tenemos en la banda derecha a David Sánchez, en la banda izquierda Javi Bella. Luego en el doble pivote tenemos a Coque y Asier. En punta Adri Calle. En media punta que diga Adri Calle. Y ahora sí, en punta Angelito. El banquillo para sus próximas instituciones tenemos a Ángel Giraldo, a Jaime, Javier López, Álvaro Parra, Ismael Lencero, Jorge Salgado y Moisés Valencia. Un partido, Iván, que puede determinar cómo va a acabar esta fase de ascenso, porque recordemos que el Extremadura, si ganaba en Miajada, cosa que no hizo, recordemos, ganó 0-1 en Miajada, se hubiese puesto con 9 puntos de ventaja, pero ahora tiene 35 puntos en vez de tener 38.
Y la fase ascenso se ha puesto, como diría yo, se ha puesto bastante calientita, porque ha pasado de ser algo que está prácticamente sentenciado a algo en lo que todo puede pasar, porque ahora mismo, tanto Miajada como Plasencia como Extremadura se pueden quedar tanto fuera como dentro de los dos primeros puestos que recordemos califican para los playoffs que ya determinan quién asciende en esta temporada tan atípica de fútbol marcada por el COVID. Ahora vamos. Bueno, arranca el partido. Tiene el balón en el Arroyo por banda izquierda y parece que el árbitro ha pitado. El liniero ha levantado el banderín, ha señalado fuera de juego y va a poner el balón de Extremadura. Bueno, recordemos que la clasificación ahora mismo de este subgrupo es Extremadura primero con 35 puntos, Plasencia segundo con 34, tercero el Miajadas con 32, esto es lo que iba comentando, el Extremadura le saca solo 3 al Miajadas cuando le podía sacar 9 de haber ganado. El Arroyo, que está cuarto con 28, que de ganar se pondría a 4 de Extremadura. El Azual, que está quinto con 27 y como colista el Azuaga con 24. Tienen que jugarse mañana, se juegan a las 12 de la mañana Plasencia y Miajadas y a esta hora, a la misma hora, solo que mañana a las 6 se juegan el Azulchal Azuaga. Y comienza el partido. Juega el Extremadura, es Moy Ortega, que quiere cambiar al perfil izquierdo. Retrasa el balón. Juega el Extremadura en campo propio. El Arroyo, que mantiene el bloque. Recupera ahora el balón en conjunto con Vite de azul y blanco. Tira el pasar hueco. Pero recupera la defensa de Extremadura. Ojo la entrega para Moy Ortega, qué peligrosa. Está presionando, parece que Angelito. Bueno, primera jugada de peligro para Azuchal, ¿no, Iván? Exacto. Ha tenido. Para el Arroyo, perdón, para el Arroyo. Ha podido generar bastante peligro en la portería defendida por Moy Ortega. No se verá que no se habrá entendido Exacto. con el defensa. Y han podido. Han podido marcar. Menos Exacto. mal que ha estado ahí en vía para corregir. Y bueno, una plantilla del Extremadura, Iván, que tiene mucho hombre importante, que no están. Tala, si es cierto que no lo han mencionado, Tala ha vuelto a la convocatoria después de las moletas que le están acusando. Pedro Messi, como lo más seguro que vaya con el primer equipo, no está convocado, obviamente. Y bueno, en punta, Musa Chicano, lo habitual. ¿Qué espera de este partido, Iván? ¿Ve al Pues, Extremadura para sí, bueno, dominar o cree que eso- va a ser un partido más igualado? puede ganar cualquiera. Date cuenta que ahora mismo, si no hemos dado cuenta todos, Sí, ahora que mismo el grupo está sí, está en un pañuelo, puede ganar cualquiera. exactamente. Está ardiendo ahora mismo Ojo, el luego grupo. tiene entrada la Ojo, peinada de entra. Musa para Chicano, muy buena. Chicano se lleva el balón peleando, pero recupera el Arroyo y va a ser saque de puerta. Lo que también está jugando ahora el segundo portero y puede que Claro, Collao. Estábamos Collao. comentando antes fuera de micro que no sabíamos si iba a jugar titular porque lo habíamos visto ya aquí me habíamos visto. en la grada y Exacto. efectivamente Collao hoy no es No el es portero titular. no es el portero del Extremadura, el portero del Extremadura es Moy Ortega, que sí es cierto que no es el titular, pero que también atesora muchos minutos a su espalda esta temporada. Luego, Envía, que tengo muchas ganas de ver a Envía en el partido de hoy, porque sí es cierto que ya ha jugado muchos minutos. Ya ha jugado muchos minutos con el Extremadura, con el filial. Pero recordemos que Envía en el juvenil División de Honor, que juega mañana contra el Móstoles, por cierto, si mal no recuerdo. Envía no es central, Envía es medio centro y no es precisamente un pivote muy defensivo. Es más, es algo más parecido a un Bostubor. Sí es cierto que no es un Bostubor puro, pero no es un especialista defensivo como quien dice. Así que hay que tener cuidado con este partido porque el Arroyo puede hacer Ojo. mucho daño. O también puede ser un buen acierto como cambiarlo de posición. ¿Quién diría que el Cholo de cambiar de Marcos Llorente siendo medio centro defensivo y ha sido un espectacular 9? Ya, pero estamos hablando de adelantar una posición y en vez de retrasarla, al fin y al cabo es distinto. Cuando a ti te adelantan en el centro del campo, bueno, pero nos comentan que ya ha jugado el juvenil Fallo Mío, no juegan mañana, han jugado hoy y han empatado 0-0. Por eso, es verdad, por eso no hay jugadores del División de Honor en la convocatoria, porque han jugado hoy contra el Móstoles. Es verdad. Juega ahora el Extremadura, tiraban el pase para Musa, recupera en el centro del campo, parece que David Moquera tira el disparo, ¡fuera! Muy buena jugada en 3/4 de campo del Extremadura, que parecía que era Dani Pérez, efectivamente, culminó con un buen disparo que se marchó fuera de la portería
del Arroyo. Bueno, primero minuto, primera ocasión. El Extremadura apunta manera. Sí es cierto que es muy pronto para hablar, pero se le ve al equipo de Rui con ganas, ¿eh? Exacto. Bueno, también hay que tener en cuenta que vienen de la derrota, de cómo se perdió en Miajadas, que para los que no lo vieron, la verdad que fue un partido que sí es cierto que perdió de Extremadura, pero que podía haber ganado cualquiera de los dos equipos perfectamente. Moy ha salido ya unas cuantas de veces, ¿eh? Nada, pero Moy es un portero que no le da miedo salir precisamente. Un portero que no le asusta quedarse en el área, como Mario con el juvenil. Al fin y al cabo, si tiene que achicar, achica y ya está. Eso, más que ser una desventaja, para mí es una ventaja suya, ya que Collado también pone mucho orden, pero son dos tipos de porteros distintos, ¿no? Al fin y al cabo. Y bueno, siempre es bueno que tener variedad, sobre todo en esa posición tan complicada como la de portero, ¿no? Y va a haber córner Vuelve a para el córner. Arroyo. Ahora. Oh, no. Bueno, córner. Parece que no van a tener. No se acerca un jugador. Córner va a ser directo. Sí, va, que no va a haber jugada ensayada, ¿no? Uy, están bloqueando al portero, ¿eh? Exacto, lo están haciendo en la Están pantalla. acosando al portero. Y está levantando los brazos, si te das cuenta, ¿eh? Sí. Están Van a tirar el primer bloqueando al palo, ¿eh? portero. Están bloqueando al Efectivamente. portero. Ah, Bueno, al se primer ha palo parece pasado. que estaban buscando al linier más que al primer palo. Ojo porque la recupera el Rayo y para fuera del área, fuera. Aunque bueno, parece que Me hubiese. el linier ha decretado saque de esquina, así que bueno, otra ocasión más para el Arroyo. Parece que va a ser uno de los extremos, no sé si es David Sánchez o Javi Bella el que va a poner el balón colgado. Otra vez más, no disponemos aquí en el polideportivo de recoger. Bueno, sí disponemos el de recoger pelota, pero no estaba. Tenemos dos, uno cada lado del campo, pero no estaban cerca. Así que bueno, pondrá otra vez el balón jugado al Arroyo de Cervanterín de córner. Javi Bella al final, quien marca jugada. Balón Entra el al primer balón. palo. Fuera. ¿Ha probado gol olímpico? No, por un momento. Por un Yo- momento lo he pensado, no, por un momento lo he pensado. Yo creo que ha ido. O ha intentado. No, Bueno, yo creo que ha sido que quería ponerla en a el su punto de compañero y penalti. que le tocó. No, quería ponerla en el punto de penalti, pero el aire le ha cambiado la trayectoria del balón. Sí, Porque, puede ser, eso no lo he porque pensado. esa jugada yo la había visto y la había marcado y parecía al menos, desde mi punto de vista, parecía que era al punto de penalti, ¿no? Ahí está el portero de. Juega ahora el del Arroyo, Chicano mandando presionando, córner. recupera de Extremadura. Se la lleva Dani Pérez. Y bueno, al final no se la llevó, será saque de banda para el Arroyo en esa banda derecha. Cambio de orientación. Y bueno, va a seguir teniendo el balón en el Arroyo otra vez más desde saque de banda. Y bueno, nos comentáis por YouTube que se está quedando pillada la imagen y estamos trabajando en ello. Como decimos, nos disculpamos por los problemas técnicos y en cuanto. Aunque bueno, parece que ya está solucionado. De todos modos, ya sabéis, cualquier cosa que no tenga que decir, cualquier duda, cualquier información que a lo mejor nosotros conocemos y que vosotros sabéis, si lo hemos dicho, la ayuda se agradece muchísimo. Y recordamos, Iván, ¿no?, que se pueden suscribir a nuestro canal de Instagram, Extremo Fútbol 19, en Twitter también nos llamamos así. Y luego en YouTube, que ahora es Deportes y es Carolina Extremo Fútbol, si mal no recuerdo, pero de todos modos, si estáis aquí en el directo, basta con que bajéis un poquito, le deis al botón de suscribir, que es gratis, y solo tenéis que hacer un movimiento de dedo, tampoco hay que hacer ventas abdominales. La tiene ahora de Extremadura en banda derecha, juega Gato, que retrasa para el control de Gonzalo. Cambia a banda izquierda para Tala. Pero ojo, porque, bueno, la tira de Extremadura. Dani Pérez quiere jugar para la banda izquierda. Se lleva el balón el Arroyo y va a ser, efectivamente, va a ser saque de banda para el Arroyo. Bueno, Iván, primero 10 minutos, primer cuarto de hora de este encuentro. ¿Te esperaba que los dos equipos saltasen así al terreno de juego? Pues no lo sé, la verdad. Puede que sí, están haciendo cambios de ataque. Ahora, Sí, están sí, probando con las tácticas, ¿no? exactamente, están jugando poco a poco, es la primera parte. Pico y pala, pico y pala. A mí lo que me está sorprendiendo es que no está viendo tantas imprecisiones como nos suele tener acostumbrado el Extremadura en los primeros minutos, porque lo venimos comentando mucho, que Extremadura a los inicios del partido normalmente le suelen costar dar, no dar 5 pases seguidos, sino no tener algún que otro pase que se vaya largo, algún control que se vaya fuera. Y estamos viendo como ya el Extremadura no está pecando de eso. Es más, al contrario, está sabiendo bien
guardar el balón y quitando el desentendimiento que han tenido Envía y Muy Ortega, no ha habido ningún fallo defensivo, ningún fallo de creación en centro del campo. Así que de momento a mí me está sorprendiendo gratamente el cuadro de Rui, ¿no? Sí, yo creo que de momento estamos haciendo un buen inicio de partido. Es Gato quien va a poner el balón de saque de banda. Juega con Envía, recordemos. Hoy juega de central. Se pasa a Tala, que lleva muchos partidos sin jugar por lesión. Busca el pase en largo para la carrera de Mosquera. La despeja un defensa del Arroyo. Pero ahí Mosquera decide que el balón salga y jugar desde saque de banda. Juega la Extremadura. Es Gonzalo. Pone el centro al área, puede ser peligrosa. Despeja defensa del Arroyo, pero ahí me parece que cámara fuera. Yo creo, A las Iván. nubes. Sí, efectivamente a las nubes. Yo creo que eso más que disparar, lo suyo era control orientado y poner el centro, ¿no? Yo le he visto muchas ganas de pegarle un tiro. Sí, no, sí es más, yo desde que han emprendido la carrera se veía que estaba buscando el disparo, pero no sé, claro, que nosotros lo decimos muy fácil desde aquí. Pero allí... Pero yo creo que sí, que lo ideal hubiese sido poner el centro. Al menos al menos hasta donde yo veo. Es Ricardo Durán que tiene el balón en banda izquierda. Busca el pase al hueco para Adri Calle. Pero recupera este ahora es Musa, juega con David Mosquera. Gato que manda el balón al centro del campo para el control con el pecho de Dani Pérez. La aguanta Dani Pérez, juega con César, ahora es David Mosquera. Y bueno, otro saque de banda más para el Extremadura. Era David Sánchez, creo que... No, era David, uno de los David, no sé si era David Sánchez o David Gallego, que había salido de posición para interceptar el balón. Sí, parece que era David Sánchez. Otra vez más va a poner el balón Gato desde la banda. Retrasa para el dorsal 4 para Envía. Envía que prefiere mandar el balón hacia adelante. Ahí me gusta atacando. Pero se va largo. Controla para con las manos Miguel López. El cancerbero de Arroyo que se toma su tiempo para sacar. Bota el balón, esto parece baloncesto. Pone el pase largo con la mano. Madre mía, qué potencia de brazo de Miguel López. Parecía un saque con los pies más que otra cosa, ¿no, Iván? Sí. Ey, esas manos. Esas manos. Vamos, para parar un balón no lo va a tener nada difícil. Esa potencia de brazo. Sí, claro. El sacar, sí es cierto que hace viento y que el viento corría a su favor, pero sacar de mano y que llegue y que recorra el balón 50 o 60 metros. Vamos, hay que tener unos brazos muy, muy, muy bien entrenados. Es otra vez Miguel López que va a poner el balón ahora con el pie. Pero recupera el extremo. No, al final Camarada no consiguió evitar que saliese. Iba a ser otra vez más. Banda para el Arroyo, pero esta vez en el costado derecho del campo. Es Isaac. Le pide a sus compañeros que se coloquen dentro del área. Parece que van a intentar la catapulta. Efectivamente. Pone el balón para el control de pecho de Angelito. Tira el pase al primer toque. ¡Ojo la jugada dentro del área! Dani Pérez que tiene que dejar como puede. Muy mal remate el Arroyo. ¡Ojo porque se va a llevar el Arroyo! Recupera ahora el Extremadura. Era David Mosquera que se cae y bueno, ha pitado el colegiado. Falta. Sacará el Extremadura. Bueno, yo creo que a la defensa de Extremadura se le han puesto los pelos como escarpia, como quien dice. ¿no? Sí, cuando yo he visto... que la ha recuperado, pero estaba rodeado exacto, por cuatro. Ese mal control, no me acuerdo, no me he fijado en quién ha sido, que ha recuperado. Efectivamente, era Adri Calle. Se me han puesto los pelos como el carpio. Bueno, y muy Ortega caza ahora. Bueno, pues balón de saque de banda para el Arroyo. Lo ha regalado, ¿no? Prácticamente, Iván. Juega, ese sí es, parece que es Adri Calle. No. Ese manda izquierda. Y César que no evita que salga y va a Bueno, ser otra vez más otro saque de banda en esa zona del campo. Es que esos saques de banda, Iván, son muy peligrosos. Son prácticamente como una falta. Exactamente. Yo dejaría que subiría el portero a sacar el saque de banda. La potencia que ha tenido, que ha llegado casi el área. No, Desde su vamos, propia área. es que capaz.
Pero esto ya ¿Es legal marcar gol desde saque de banda? No, O sea, no soy árbitro, pero hasta donde yo sé, no. Creo que tiene que tocar un jugador el balón. Aunque luego me lo comenta. Ojo el disparo de fuera del área. Bueno, disparo, pero eso yo creo que tenía que más que apuntar a la portería, estaba apuntando a los pisos que hay para detrás del campo. Creo que era Javi Bella, o era Angelito, pues sí, era Angelito, los 16. Bueno, lo que te iba a comentar antes, es un apunte personal. La forma en la que movió el brazo para sacar me ha recordado al movimiento que hace un pitcher de béisbol cuando sacan, ¿no, Iván? No sé si a ti de, también te lo ha parecido, pero de no sé, béisbol. me ha parecido extraño porque ha levantado el brazo muy extendido y luego lo ha dejado soltar, aprovechando toda la inercia, ¿no? Pues lo Y sé. me ha recordado al movimiento de los pitchers de béisbol. Es cámara que juega con Tala. Cambio para Envía. Tiene que retrasar el balón para Moy Ortega. Moy Ortega que pone el balón largo. La intenta peinar Musa. Pero al final controla como puede Chicano. David Mosquera que la peina para que corra Gato. Gato consigue evitar. No. Al final salió por saque de banda. Bueno, iba comentando antes que había pocas imprecisiones. Parece que ahora está viendo más. Minuto 15. Primer cuarto de hora de encuentro. Sí, minuto 15, minuto 16. Y en realidad ninguno de los dos equipos está consiguiendo establecer un dominio claro. O sea, sí es cierto. Uy, qué buen recorte de Tala. Cambia en banda izquierda para Cámara, que inicia la carrera. Busca el pasar al hueco, pero intercepta. Parecía que era Isaac. Es Coque. No, ahora es Isaac. Sigue jugando a Arroyo en banda derecha. Y va a ser otra vez más saque de banda. Lo que iba comentando. Sí es cierto que antes no había imprecisiones, pero parece que ahora están los dos equipos más fallones. Está viendo más saque de banda, está viendo más interrupciones en el juego. Yo creo que el aire está afectando mucho al juego de los dos equipos, ¿eh? Sí, a mí también. Ojo porque recupera de Extremadura. Y bueno, falta clara sobre Musa. Ese envía que juega ahora en banda derecha con Gato. Otra vez envía, retrasa para César, que ha retrasado otra vez más su posición para sacar balón. Ahora el que está Gonzalo, el que está en el círculo central. Tala que vuelve a enviarle el balón envía. Busca el pasar al hueco para la pared. Gato. Bueno, al final se salió. Y va a ser saque de banda otra vez más para el Arroyo. Ojo, el balón puede ser peligroso. Chicano que la pelea. Gana el cuerpo Roberto Chicano. Pero la recupera Ricardo Urán. Ojo, puede ser peligrosa. Pasa el hueco para David Mosquera. Le hace en cuerpo. Recupera muy bien. Era Ricardo Urán, efectivamente. Pero la vuelve a retener el esférico de Extremadura. La tiene Talavera, número 5. Pasa la carrera de David Mosquera. No llegó a controlar el balón y bueno, parece que ha sido saque de banda al final, ¿no? Sí, al final lo ha Sí, yo creo que tocado. ha sido saque de banda, ¿no? Habrá- Ha tocado el banderín de córner Sí, y se ha ido para banda, no para fondo. Es Ricardo Durán. Vamos a poner el esférico jugado. Pone el pase largo, peina el balón Dani y ha pitado falta de Musa, el colegiado. Bueno, perdonadnos por los problemas técnicos del día de hoy. Y nada, ya sabéis que cualquier cosa que nos digáis, la agradecemos. Siempre que si nos avisáis, obviamente, siempre sin crítica. La crítica, ya lo hemos dicho muchas veces, siempre que sean constructivas se aceptan. Y si no, es más, si nos avisáis que está fallando algo, es mejor que no decir nada y nosotros lo agradecemos mucho. Recupera el conjunto azulgrana. Es Musa en la presión. Pero la tiene ahora Ricardo Urán en banda izquierda. Juega el pase interior buscando a Javi Bella. Y el Linier decreta fuera de juego. Recupera el esférico el conjunto azulgrana. Bueno, una Extremadura que si gana este partido y el Miajadas pincha, la verdad es que
le dejaría la clasificación en bandeja de plata. Ahora mismo, recordemos que es que el Plasencia juega con el Miajada, o sea, cualquiera de los dos. Obviamente, para los intereses del Extremadura, mejor ganar el Plasencia, porque al fin y al cabo te da lo mismo entrar primero que segundo. Porque si el Miajada pierde y tú ganas, te pones a 6 puntos a falta de 9, de 9 puntos posibles, si no me equivoco. Y, como he dicho, te quedará en la clasificación bandeja de plata. Sin embargo, si gana el Miajada y pierde el Plasencia, serían 5 puntos, no 6. O sea que dentro de lo que cabe, no es tan malo que pinche ninguno de los dos. Obviamente mejor para el Extremadura que pinche el Miajada, pero cualquiera de los dos que pinche. Porque al fin y al cabo, si se van a jugar los dos, van a jugar el partido los dos, uno de ellos va a pinchar o va a empatar uno o va a ganar. Y si gana uno, pierde otro. Así que el Extremadura, si gana este partido, puede tener la clasificación en bandeja. Sí, es cierto que nos estamos metido aventurando demasiado, pero por números. Ojo porque el juego puede ser peligroso. Dani Pérez que se lleva el balón, disparó fuera del área. Fuera. Paró Miguel López que se hizo gigante. Muy buena conducción de Dani Pérez que se libre de su marca echando el cuerpo. El colegiado que no decretó falta, se sacó un cañonazo y las manos. Aún mejor de Miguel López que ha evitado el gol de la Extremadura y mandó el balón a saque de esquina. Otra ocasión más para Dani Pérez que está enchufado en el día de hoy, ¿eh? Parece efectivamente César va a poner el balón desde el saque de esquina. Marca jugada. Centra al primer palo. A punto de marcar el Extremadura. No tocó nadie el balón. Y bueno, el jugador del Arroyo era David Gallego. Dijo, mira, no me complico la vida. Manda el balón a saque de banda. Nos colocamos y a defender. El Arroyo ahora está sufriendo los envites del Extremadura, ¿eh? Parece, no sé si ahora... Porque no parece que haya habido ningún cambio en el esquema y nada por el estilo, pero el Arroyo ahora mismo parece otro. Sí es cierto que nunca ha ejercido un dominio muy importante, pero ahora está completamente encerrado en su campo. El Extremadura, ya os digo, si tuviésemos... No tenemos gráfico de posesión, ojalá tener esa sofisticación en los materiales y los medios. Pero si tuviésemos un gráfico de posesión, el Extremadura tendría el 60% o el 70%, calculo, ¿no? Sí es cierto que tampoco el Extremadura está teniendo posesión, pero tampoco que esté quedándose en su campo. Está tocando en el centro del campo, incluso en campo rival, o sea que de momento, para mí está jugando bastante bien el conjunto Ruiz. Pone Tala del centro, pero Angelito en la presión evita que ese balón avance más de lo que había avanzado. Recupera Extremadura, es César jugando con Gonzalo. Otra vez César. Busca apoyos, se la cede a Tala. Juega con Cámara. Cámara que tiene que retrasar el balón otra vez más para Tala. Esférico que controla Envía. Extremadura poco a poco internándose en campo rival. Envía que cambia otra vez el balón para Tala. Retrasa el esférico para César. Controla con la pierna izquierda. Va a poner el cambio de orientación para Cámara. Cámara que la controla muy buena. Pone el centro. Pero rebota en Isaac. Y va a ser saque de banda para Extremadura. Bueno. Pasito a pasito, suavecito. Vamos entrando en el campo poquito a poquito. Bueno, recupera el... Bueno, no recupera porque no había perdido el balón de Extremadura. El Gato que juega con Tala. Tala que cambia de posición el esférico para César. Otra vez más es Envía. La tiene otra vez César en el círculo central. Cámara que tira el desmarque, pero no lo ven. Prefieren, ahora sí, la controla Cámara. Ahora no ve a Dani Pérez. Prefiere retrasar para César. César que busca el disparo. ¡Uy! La que ha tenido el Extremadura, Iván. No me lo creo. El disparo que se ha sacado César. Y cómo ha metido la mano Miguel López para otra vez salvar a su equipo y evitar el 1-0. Yo creo que iba a... Llega a entrar, pero es que no que fuese a puerta, es que iba Gol del año. justito el larguero. Efectivamente, hubiese sido... Yo creo que no sé si el gol del año, porque Fran Segura ya marcó en su día un escuadazo bastante bueno, pero... Top 3 de goles del Extremadura en este curso hubiese sido perfectamente, o sea,
llega a entrar y hubiese sido un señor golazo. Oye, César, que ahora quiere poner el balón desde el saque de esquina. Recupera de Extremadura, Gonzalo la peina de cabeza, pero no se entiende con sus compañeros. Intenta seguir a la contra de Arroyo, Cámara que no se lleva el balón. La recupera Arroyo, puede ser peligrosa. Pero Envía pone muy bien el cuerpo. Recupera el Extremadura. Muy Ortega que manda balón largo. Va por ella Dani Pérez. Recupera ahora el Extremadura, Cámara. Ojo la posición contra el Arroyo. Tira en la pared, a banda derecha. Cámara que echa cuerpo. Y va a ser falta de David Sánchez. Tendrá el balón el Extremadura. Bueno, Iván, estamos llegando ya, bueno, hemos llegado ya al Ecuador de la segunda mitad. Y parece que sí es cierto que el Arroyo no está jugando mal, pero no le veo yo ahora generando peligro. O sea, llega también un par de ocasiones. Sí es cierto que están presionando bastante bien. Por ejemplo, ahora han conseguido sacar el balón fuera, pero no sé, ahora mismo no veo al conjunto blanco-azul muy bien en el centro del campo. Ahora mismo no veo al equipo de Arroyo bien situado. El buen disparo y un poquito el viento se fue envenenando el esférico y tuvo que meter la manopla Miguel López en la que fue. Es Ricardo Durán que va a poner el balón para su compañero. Se la devuelve otra vez a Ricardo Durán. Es Javi Bella. Javi Bella que intenta tirar la internada. ¡Qué buena! Se la deja Ricardo Durán que tira el amago. Se busca la internada pero recupera el Extremadura. Inicia la carrera Gato. Tira el paso del hueco para Dani Pérez. Recupera David Sánchez en tarea defensiva. Otra vez Dani Sánchez echando cuerpo pero recupera el Extremadura. Se la lleva Dani Pérez, David Sánchez, que es un portento físico. Recupera el Extremadura, Musa la intenta peinar, pero no la consigue. Pasa al primer toque, es peligroso. Recupera otra vez más el Extremadura. Pase defectuoso, tiran otra vez hueco para Angelito. Se la lleva muy bien Tala. Ahora controla el balón, Envía. Juega con Gato en esa banda derecha. La presión de los hombres del Arroyo. Envía tiene que retrasar para Moy Ortega, que va a mandar efectivamente. Manda balón largo para que Musa peine, pero controla con el pecho Ricardo Durán. Pasa el hueco, peligroso, buscando a David Sánchez. Pero nada, balón para Moy Ortega. Juega Gonzalo, el pase interior para César, que quiere sacar el balón jugado para Cámara en esa banda izquierda. Pasa el hueco para Roberto Chicano. Y va a ser otra vez saque de banda para el Extremadura. Juega el Extremadura, Estala, otra vez más para Envía. Es Gonzalo ahora, que juega otra vez con Tala. Se la devuelve otra vez a Gonzalo. Balón para Gato. Es Gonzalo otra vez. Balón para Tala. La tiene Envía. Ahora es César, que juega a banda izquierda para el control de Cámara. Bueno, el control que se va largo y recupera el Arroyo, que va a tener un saque de banda. Lo sacará, efectivamente, será Isaac el número 2 quien ponga el balón jugado. Isaac, que juega con su compañero, pero era efectivamente Gonzalo en la presión y manda otra vez el balón a saque de banda. Es otra vez Isaac, otra vez más el balón desde esa banda derecha. Intenta recuperar el esférico de Extremadura. Es Musa que se lo lleva con la cabeza, pero no consigue quedarse del todo el esférico. La tiene ahora Ricardo Durán, que pone el envío largo para la carrera de Adri Calle. Y bueno, banda para el Arroyo otra vez más, pero esta vez en el sector y en el costado izquierdo del campo en el costado izquierdo del campo, del terreno de juego. Sí, Iván, me he dado cuenta de una cosa. Sí es cierto que Angelito, el 9 referencia y Adri Calle está más relegado a un rol de media punta, de segundo punta, pero están todo el rato intercambiándose posiciones en la presión y a la hora de la contra. Un poco parecido a lo que hacen Chicano y Musa.
Despeja el Extremadura. Hablando Roberto Chicano, quiere pegar el esférico, pero no llega. Recupera el Arroyo. Retrasan para Miguel López, que tiene que mandar el balón largo. Y bueno, muy bien hecho, muy bien ahora el fuera de juego, que la táctica de fuera de juego ha hecho el Extremadura. El Arroyo ha caído completamente a la trampa y prácticamente Miguel López lo que ha hecho es entregarle el balón a Moy Ortega. La tiene ahora Gonzalo, que juega a banda derecha para Gato. Gato que se lo piensa mejor. Decide retrasar el balón otra vez más, pero esta vez para César. Cambia banda izquierda para Tala. Balón para Cámara. Otra vez más Tala. Juega César, que le dice a Envía que inicie la carrera. Efectivamente, juega ahora con Envía en banda derecha. Envía que se la tiene que dejar otra vez a César. César que juega otra vez con Tala. Mucho juego en esos sectores del campo por parte de Extremadura. Cámara que la pierde ahora en esa banda derecha. Recupera el Arroyo. La tiene que juega con David Sánchez. La sigue teniendo el Arroyo. Buscan el pase al hueco. Cámara que intercepta. Se la baja con el pecho. Y ha pitado falta sobre... Porque fuera de juego no creo. No, fuera de juego no era, obviamente. Era falta sobre David Mosquera, creo. Es Envía otra vez más quien tiene el esférico. Retraso otra vez más para César. Este partido necesita algo de chispa, algo de picante, algo de acción. Parece que César me ha escuchado. Pone el balón al área, pero recupera el Arroyo. Es Javi Bella que evita que salga y al final no lo consiguió. Será saque de banda para el Extremadura. Pondrá el balón jugado desde esa posición Gato. Es Gato. Va a poner el balón desde saque de banda. Retrasa otra vez más. Otro balón retrasado para Envía. La tiene Tala. Tala que tiene que jugar a banda izquierda para Dani Pérez, que está muy enchufado el día de hoy. Ya ha tenido 2 ocasiones. Intenta jugar por dentro, pero recupera el Arroyo. Envía el balón para nadie porque despeja Envía. Recupera el Extremadura. Gonzalo de cabeza para Cámara. Cámara que intenta poner el cambio de orientación para Gato. Pero despeja. Era Adel Calle, que estaba tirada a banda, pero la tiene otra vez el Extremadura. Ahora es César. Avanza metros, juega con Tala. Tala que pone el pase interior para Gonzalo. Gonzalo juega con David Mosquera. Mosquera que retrasa su posición. Otra vez más, balón para César. Mucho juego posicional de Extremadura, pero poco ataque, poco pasar al hueco, poco desmarque, poco centro al área. Hablando de centro, Gato pone el cambio de orientación para el... Era Tala que ponía el cambio de orientación para Gato, pero va a ser saque de banda. Y bueno, los jugadores que aprovechan el que más, el que menos para atarse los cordones. Pero la verdad que el partido está siendo un poquito... No, le está faltando agresividad, efectivamente. Está faltando... Tú estás conmigo, Iván, ¿no? A este partido le falta algo de emoción. No están... Bueno, las 2 ocasiones más claras que ha tenido. El Arroyo ha sido esos... Sí, al fin y al cabo, el Extremadura Y es el como... Extremadura los tiros. Ha tenido 2 o 3 ocasiones seguidas y ya se ha calmado. Aunque bueno, parece que ahora viene... Parece intentarlo otra vez. Cámara que juega en izquierda. Nada, otra vez más, balón retrasado para Tala. Juega con César. César que pasa cede el esférico a Envía. Envía que juega con Gonzalo. Otra vez más la controla César de pecho. La afición haciendo apamiento. Ellos también quieren emoción. Y ojo porque recupera el Arroyo. Angelito que se la lleva. Presionado por... Era Tala, que ha evitado la carrera de Angelito y el que podía ser un pase al hueco bastante peligroso para David Sánchez. Se está acercando el árbitro al banquillo. Sí, se está acercando al banquillo del Arroyo, ¿no? Pero parece que no ha sacado tarjeta, simplemente estaba hablando con los jugadores. Es Miguel López que va a poner el balón jugado con su pierna buena, con la pierna izquierda. Una pierna que tiene tanta potencia como su brazo.
Era Envía en el salto, intenta recuperar el esférico, pero se lo lleva Coque. La recupera La Musa, recupera ojo porque Musa. puede ser peligroso la contra de Extremadura. Musa que cambia el balón para Dani Pérez que inicia la carrera. Tira el quiebro. Y no se entendió con Roberto Chicano, parece más que eso me he equivocado, ¿eh? No era un quiebro, era un pase para Chicano. Lo que pasa es que ni Chicano, ni Musa, bueno, yo creo que nadie vio lo que quería hacer Dani Pérez. Y es una pena, porque hubiese sido una jugada bastante peligrosa para Extremadura, una ocasión más desaprovechada. Y fuera de juego de Adri Calle, fuera de juego. Bueno, pues ha decretado el nivel fuera de juego. Juega ahora César. El Extremadura en campo propio. Sí es cierto que la red está presionando, pero no consigue generar peligro alguno. Balón para Envía. Que cambia otra vez para César. Ahora controla Tala. Que juega con Cámara en banda izquierda. Ojo la entrega de Cámara, que puede ser defectuosa. Pero Tala se echa al suelo y evita la contra. El César que juega con Envía. Envía inicia la carrera. Pero se para. Se lo piensa mejor. Retrasa otra vez para César. César que tira el pase al hueco. Puede ser peligroso. Bueno, nada. Estuvo muy listo. Estuvo muy listo el defensa del Arroyo en la presión sobre Dani Pérez y hizo que Miguel López controlase para hacer el esférico con las dos manos. Y va a ser saque de portería para. Ojo porque vuelve a sacar otra vez con la mano. Menuda potencia. Recupera el Extremadura. De poco lo ha servido. Daimo quería tirar el control y falta. Se la ha llevado por delante, Adri. Se la ha llevado por delante Javi Bella. Y va a ser. No sabemos si va a ser. Iván, no sabemos si va a ser cartulina amarilla, pero Daimo que está dolido del terreno de juego, ¿eh? Sí, está. La verdad es que Ha ha sido sido. un golpe. Ha sido un golpe bastante fuerte, ¿eh? Pero. Bueno, el Extremadura va a poner el balón desde desde el saque de falta. Es Envía que retrasa para César. César que juega con Gonzalo en el círculo central. Gonzalo que conduce. Pone el pase al hueco para el Gato. Nada, va a ser saque. Efectivamente, va a ser saque de puerta. Ricardo Durán no ganaba nada controlando el esférico. Era mejor dejarlo pasar y efectivamente será saque de puerta para el Arroyo. Está bien. Otra vez más. Miguel López pone el balón con su pierna izquierda. Buscando a la cabeza. Era de Asier. Y va a ser falta sobre Adri Cacho, sobre Angelito, sobre uno de los. Sobre uno de los dos. La verdad es que ahora que me doy cuenta, el Arroyo tiene dos torres. Tiene unas cuantas torres, tanto en el centro del campo como en la punta, ¿eh? ¿Cómo Torres me puede Torres definir? me refiero, jugadores bastante altos. Sí, sí. Y a balón parado pueden causar mucho peligro. O sea, estoy viendo ahora mismo 4 jugadores. O 3 o 4 jugadores que son de la altura de Musa. Y Musa es un jugador que es bastante alto. O sea que cuidadito porque a balón parado no pueden dar mucho peligro. Y hablando de balón parado tenemos ahora una falta. O sea que a ver cómo sale la cosa. Bueno, pero Iván, parece que va a disparar a Adri Calle, ¿no? Exactamente. Va a poner el disparo. Ojo porque podemos tener aquí el primer. Esperemos que no tengamos el primer gol del partido, pero podemos. Parece que se ha picado con César. Vale. Adri Va a Calle tirar. pone el disparo. Bloca muy Ortega. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego de David Sánchez. Aún así, Moy Ortega metió el pie. Primero metió la mano en el saque de falta. Luego puso el pie y ha evitado el gol, aunque estuviese invalidado. Pero no solo Miguel López hace paradas. Moy Ortega también es muy buen portero y la acaba de demostrar ahora mismo. Esa acción era bastante difícil de sacar adelante y la ha hecho con una solvencia. Una solvencia bastante imponente. La verdad es que se ha hecho grande Moy Ortega. Es César, que juega con Envía. Extremadura que se echa más adelante. Nada. Balón para Miguel López. Otra vez más.
Bueno, gracias a todos los que nos estáis viendo aquí en el directo. Recordemos, guardad el respeto en el chat, que esto no deja de ser fútbol. Que vale que fútbol, que tampoco es. Que, a ver, hay muy. Para los No es de vida o jugadores. muerte. Sí, bueno, para los jugadores puede que sí, pero es exacto, Iván. Que nosotros al fin y al cabo, nosotros somos los que estamos dando el partido, pero que vosotros lo estáis viendo, que no es que os pasa, que no es que os vaya a repercutir directamente en vuestra vida el hecho de que alguien sea de otro equipo, que no pasa nada, hay que saber respetar las opiniones siempre y cuando estén argumentadas, obviamente. Ojo porque el Arroyo inicia la contra. Nada, despeja el Extremadura, pero el Arroyo sigue teniendo el esférico, es Ricardo Durán, que tira el pase para Adri Calle, Adri Calle que pelea con Gato. No, era Angelito el que peleaba con Gato. Y bueno, Gato que despeja va a ser saque de banda para el Arroyo. Bueno, truco. Es Ricardo Durán que amaga con el saque de banda. Ahora sí, juega con su compañero, pero trae Ricardo Durán. Y eso era Asier, creo que era, estaba tirada a banda. Sí, era Asier, porque estaba volviendo al centro del campo, perdió el esférico, será otra vez más banda para Extremadura para Gato. Bueno, nos acercamos, Iván, nos acercamos al final de la primera parte. Sí, es cierto que ha habido ocasiones, pero no muchas. Vamos por el minuto 40, 41 y 30 segundos más o menos. Aunque luego te comento, la tiene el Arroyo, tira el Uy, pase, qué es bueno. peligroso. Uy. Bueno, Creo que tengo- estaba la jugada invalidada por fuera de juego, pero aún Sí. así, gran jugada del Arroyo, ¿eh? Sí, ha sido muy Lo buena. que te iba comentando, Iván, es rondamos minuto 42 más o menos. Minuto 41, minuto 42. ¿Qué opiniones traes de la primera parte? Porque sí es cierto que ninguno de los equipos ha sido un dominador, no ha tenido muchas ocasiones, pero el Extremadura ha dominado el partido. Uy, ¿qué pasa? Ojo, va a hablar el árbitro, el colegiado con Miguel López. No sé qué pasa. No, yo no me fijo. A ver si habéis visto qué ha pasado. Si ¿Qué ha habéis visto- pasado? No creo que lo hayan visto porque es que están siguiendo el balón final al portero. Pues no sé, ¿eh? No sé. Puede que haya dicho una amonestación, ya está. No, a lo Ni mejor la ha tarjeta, ni avisado, porque tarjeta. no le he visto sacar la tarjeta. Lo que tenía era el pito, el silbato. Eh, Musa. Musa que busca la peinada. Ahora Roberto Chicano que se la lleva, pero recupera el Arroyo que envía el balón directamente a saque de banda. Es Gato, a ver si el Extremadura puede tener otra ocasión más antes de que acabe la primera parte. Esperemos que salga del 1-0. Esta es la que juega con Gonzalo. La presión de los hombres del Arroyo obliga al Extremadura a retrasar el cuero. Otra vez Tala. Sigue conduciendo Tala. Pone el balón para Musa. Pero despeja la defensa del conjunto blanqueazul. Aunque bueno, Dani Pérez. Bueno, al final no lo ha conseguido recuperar Dani Pérez. Se la lleva el Arroyo, pero ahora sí. Bueno, jugada muy atacada, ¿no? Marcha forzada. Y al final ha acabado en saque de falta para Arroyo. Bueno, Iván, no me extrañaría que con la potencia que está demostrando los saques, Miguel López nos sorprenda con un gol desde esa posición, ¿eh? Nunca digas nunca. Nunca digas nunca, exacto. A no ser que vaya a decir nunca digas nunca. Entonces se No, puede decir Se nunca. lo puede ir la pinta y puede tirar ahí. Nada, Es pero Miguel balón López dentro. que pone el balón a la banda derecha. Se la lleva la al Arroyo. Puede recupera. ser peligrosa. Busca el Uy. disparo. Rebotó en un defensa de Extremadura que negó el gol. Juega el Arroyo. Ricardo Durán en banda izquierda. Angelito que la peina de cabeza para Javi Bella. Y va a ser saque de banda para Extremadura. Ese envía que juega con Gato, el Extremadura con una sangre fría, no, congelada en esa acción. Está Chicano presionando, no puede desperdiciar ese balón. Bueno, y Chicano que presionó tanto que al final provocó que el colegiado decretase falta. Es Miguel López que va a poner otra vez más el balón desde el saque
desde el saque de falta. Pone el balón buscando a sus compañeros, buscando alguna peinada, algún remate. Ojo el balón que se entra en el área. La peinada en el área puede ser peligrosa. Despeja de Extremadura. Ojo Chicano que no sale fuera de juego. Recupera de Extremadura. Se la lleva David Mosquera. David Mosquera que inicia la carrera. Falta. Y bueno, Y el fin de árbitro partido. que Y fin de la decreta primera parte. el final de la primera parte. Los dos equipos que no han sido capaces de romper la igualada en estos primeros 45 minutos. Recordemos, Extremadura 1 de 0. Arroyo Club Polideportivo 0. Nos vemos en la segunda parte. Adiós. Alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.